Cambiamos radicalmente de tema. Ya se han dado cuenta que comenzamos con nuestro bloque político, El Poder en la Mira. Ya se encuentra aquí nuestro compañero Fernando Marcelo. Fernando, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes para ti y para todos los televidentes de 24 Mediodía. Mucha atención, estudiantes universitarios de pregrado. Hoy en El Poder en la Mira vamos a dar información importantísima, Paola, porque la SUNEDU ha decidido prohibir que las universidades públicas y privadas de todo el país ofrezcan clases virtuales al 100%. ¿Cómo va a afectar esto al universo de más de 2 millones de alumnos universitarios? Es una cuestión que vamos a resolver el día de hoy. SUNEDU ha dado algunas razones para tomar esta decisión, pero es cierto que hay un pequeño grupo, Paola, dentro de este universo de estudiantes que podría verse perjudicado a raíz de esta decisión. ¿Qué te parece si analizamos un poquito algunos datos que hemos podido recabar el día de hoy para ver quiénes serían los más afectados, ¿no? Porque claro, SUNEDU dice, se quiere volver a la presencialidad, se necesita que las universidades mantengan la infraestructura, que los universitarios socialicen, interactúen, pero hay un grupo que podría verse perjudicado. Estamos hablando de pregrado. Pregrado, efectivamente. Muy bien. ¿Cuántos estudiantes eligieron la modalidad virtual para estudiar una carrera? Entre 400.000 y 500.000 alumnos optaron por la virtualidad. Ojo, es un número importante, ¿eh? Ojo, esto en el año 2023, porque claro, las clases todavía empiezan en marzo. Claro, esto va a regir ahora desde marzo de este año. Desde marzo de este año que las universidades privadas empiezan, las públicas entre fines de marzo y primeros días de abril, pero es un grupo importante, Paola, hablamos de casi 500.000 alumnos que se fueron a la virtualidad. ¿Y por qué precisamente, Fernando? Porque muchos de estos estudiantes trabajan también. Entonces, necesitan una clase virtual. Se les complica acudir presencialmente, ¿no?, a recibir estos cursos. Entonces, siguiendo con la pregunta número 2, ¿cuántos alumnos trabajan y a su vez estudian de forma virtual? Así es, un 45% universitarios estudia de forma virtual, como tú lo mencionabas, por temas laborales, que tienen que partir su horario, ¿no? Trabajo en la mañana, estudio en la noche, no me da tiempo de ir de pronto hasta la universidad presencialmente, entonces bueno, voy a mi casa, agarro mi computadora, mi laptop e ingreso a las clases de forma virtual. 45% del 100% total. Porque estamos hablando de jóvenes que están en un rango de edad 24 años. 24 años aproximadamente, ¿no? Y esto también nos lleva a la siguiente pregunta y al dato, Paola, que me parece más importante de todo este cuadro que hemos analizado. ¿Quiénes serían los más perjudicados? Fíjate que hay cerca de 75.000 estudiantes que no cuentan con una oferta universitaria presencial en sus provincias. Es decir, las universidades de estos chicos, de estos 75.000 estudiantes, no les ofrecen clases presenciales. Cuentan con programas virtuales. Entonces, ¿qué van a hacer en ese momento? ¿Qué van a hacer con esta nueva disposición de SUNEDU? O van a tener que ir a otra ciudad, y eso incluye más costos, más gastos, evidentemente, o simplemente van a tener que, por el momento, abandonar sus carreras. Y hay otro dato muy importante. Lo que sería lo más perjudicial, ¿no? Exactamente, un 25% de alumnos opta justamente por la virtualidad. ¿Por qué? Porque es más económica. Claro, correcto. Hay que recordar que las universidades por pandemia tuvieron que optar por este tipo de modalidad virtual, y conforme avanzó el tiempo, se acabó la pandemia del COVID-19, se ha retornado progresivamente, ¿no?, a la presencialidad, pero hay alumnos que han decidido y les resulta más rentable, ¿no?, más económico y también por cuestiones de tiempo, seguir en la virtualidad. Ahora, con esta disposición de SUNEDU, este grupo podría verse perjudicado. Hemos consultado nosotros con el exministro de Educación, Daniel Alfaro, y él nos da su opinión sobre esta medida que ha tomado la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria. Escuchemos. Pero de ahí a sacar normas que totalicen, que universalicen esta regla, como que el 100% de carreras tienen que dictarse de manera presencial, es decir, que no pueden ser el 100% de carreras a distancia, entonces sí estaría perjudicando a una parte de la población que, por ejemplo, tiene que compatibilizar sus horas de trabajo con los estudios, entonces no se puede movilizar y por lo tanto le conviene la educación a distancia. A otras personas que de repente viven lejos de las instituciones educativas, digamos en lugares alejados del Perú, y que también podrían beneficiarse de una educación a distancia. Entonces, la norma ser totalitaria y universal creo que deja de lado a estas poblaciones y las estaría perjudicando en su acceso a la educación superior. Más bien se invita a la SUNEDU a que puedan reconsiderar
esta decisión, teniendo en cuenta de, sin perder el espíritu, como decía al principio, de promover una mayor presencialidad en el pregrado, y por eso comencé saludando esa intención, no revalorar, digamos, si es que la medida que han adoptado es la mejor. Bien, ahí está entonces la palabra de Daniel Alfaro, exministro de Educación. Hay que aclarar, Paola, que esta medida incluye los programas virtuales al 100%. Así es. Las universidades van a poder seguir ofreciendo de pronto algunas clases virtuales al 70% o menos, ¿no? Que se lleven algunas clases de manera virtual y otras obligatoriamente de forma presencial. Importante que aclares ese punto, Fernando. Correcto, Paola. Claro, porque en realidad muchos chicos han optado de alguna manera, ¿no? Las universidades dicen, bueno, de pronto los cursos más prácticos llévenlos de manera presencial y los cursos de repente más teóricos pueden seguir utilizando estas plataformas virtuales que surgieron por la pandemia del COVID-19. Vamos a ver ahora cuál va a ser también la respuesta del Ministerio de Educación, ¿no? ¿Qué es lo que dice la ministra Miriam Ponce al respecto? Porque claro, hay un sector evidentemente que, como bien señala el exministro, podría verse perjudicado en este caso, Paola. Y hemos mencionado cuántos alumnos podrían verse en esa situación.